Hola, estimados estudiantes, acá estamos de nuevo para hablar otro poquito sobre antiepiléptico. Como vimos en la clase anterior, hablamos sobre las principales antiepilépticos de primera generación. En esta segunda parte vamos a hablar de algunos de segunda generación y los de tercera generación o los más nuevos. Hay que acotar en esto que generalmente o la mayoría son muy pocos los que son aprobados como terapia de comienzo, de inicio. Siempre estos antiepilépticos se usan como terapia complementaria a los tratamientos de primera generación cuando no hay respuesta clínica eh, o en epilepsia refractaria. Poco a poco, a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ir hablando sobre las principales características de los mismos. Para continuar, tenemos las benzodiazepinas. Estos medicamentos son de segunda generación, se clasifican en de acción larga, intermedia, corta, ultra corta. La acción larga, como refiere en la parte inferior de la lámina, va de 50 a 120 horas. La intermedia va aproximadamente entre 30 horas. La corta aproximadamente 10 horas. Y la ultra corta 5 horas de acción. Entre la acción larga, los representantes de este grupo o los más usados son el diazepam, el clorazepato y el clobazam. La de acción intermedia, el de más uso clínico, generalmente es el clonazepam y el nitrazepam. De acción corta, el alprazolam, que se usa mucho en adultos como hipnótico, y el orazepam. Y de acción ultra corta, el midazolam, que a medida que vayan rotando por las especialidades médicas, se darán cuenta que se utiliza mucho en unidades de cuidados especiales, cuidado intensivo, en infusión continua para el tratamiento de los estatus epilépticos. La benzodiazepina. Su farmacodinámica, su mecanismo de acción es intensificar la inhibición sináptica mediada por GABA. Como recordamos en la clase anterior, el receptor transmembrana tiene sitios de unión para los barbitúricos y sitios de unión para las benzodiazepinas, los agonistas como el diazepam y otros agonistas inversos y antagonistas como el solpidem. Se unen, lo que hace es que aumenta la permeabilidad a cloro, manteniendo la membrana hiperpolarizada. El sitio de unión para benzodiazepinas se ubica en la unión de las unidades alfa y gamma, y sus propiedades fisiológicas varían según el tipo de su unidad involucrada, según la unidad que se estimula. El subtipo más frecuente del receptor GABA en el sistema nervioso central humano es el formado por dos unidades alfa, dos unidades beta, beta 2 y una unidad gamma 2. ¿Qué hace esto? Esto hace que aumente la frecuencia, pero no la duración de la apertura de los canales de cloro activados por GABA, lo que hace, como eh, conocemos, que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, inhibiendo así la propagación de potenciales excitatorios. ¿Cuál es la farmacocinética de las benzodiazepinas? Estas se pueden administrar por vía gastrointestinal y vía endovenosa. Algunas se pueden administrar por vía rectal, como el diazepam en los casos de crisis febriles. Sus concentraciones plasmáticas van a variar de acuerdo a la benzodiazepina utilizada, pero generalmente varía entre 1 a 4 horas. Tiene una alta proporción a las proteínas plasmáticas en un 90 a un 99%, lo que hace que haya menor fármaco libre y por ende que haya menor acción farmacológica. Su metabolismo depende del metabolismo es hepático. Se produce un metabolito activo como por N-desmetildiazepam,
y otros metabolitos activos como el oxazepam. Su eliminación es renal. ¿Cuáles son los signos de toxicidad en caso de toxicidad o uso de droga? Abuso puede producir sonolencia y letargo, incoordinación muscular y ataxia, muy parecido a la difenidantoína y el fenobarbital como vimos en la clase anterior. Puede producir hipotonía, disartria y mareo. Recuerde que las benzodiazepinas también se utilizan como relajantes de acción central. En algunos casos, sobre todo en niños, hay una reacción contraria. En vez de sedar, produce un aumento o produce hiperactividad, que es un efecto paradójico. Otras desventajas de la benzodiazepina, que se puede ver tanto en toxicidad como por niveles terapéuticos, es incremento de las secreciones, broncorrea, pero una broncorrea de tipo espesa, tanto ya sea a nivel salival o bronquiales, y puede producir depresión cardiovascular y respiratoria, sobre todo en recién nacido. Las aplicaciones terapéuticas generalmente se utilizan para todo tipo de epilepsia. Se puede utilizar en estatus epilépticos, como dije anteriormente, por ejemplo el diazepam, el midazolam en infusión continua. Es útil en crisis mioclónicas, sobre todo el clonazepam. Se utiliza también en el síndrome de West, que es una encefalopatía epiléptica catastrófica de la infancia. Se puede utilizar también como profilaxis en crisis febril. Generalmente se administra de acuerdo a la dosis en niños cada 8 horas los primeros 3 días de fiebre para prevenir las convulsiones. Esto va a depender del estado de la influencia cultural, el estado, el nivel de educación de la madre. Y como dije, pues en estatus epiléptico. Acá podemos observar algunas de las presentaciones. El midazolam en ampolla, 10 cc 50 miligramos, 10 miligramos en 10 cc. El Valium o el diazepam. El diazepam se puede conseguir en ampollas de 5 cc, 5 miligramos por cc. Aquí vemos en la parte de arriba algunas presentaciones, solución inyectable, tabletas, 2 cc de 10 miligramos, envase de 50 ampollas y envase de 6 ampollas. Otro anticonvulsivo que mencionaremos de los de tercera generación ya sería la gabapentina y la pregabalina. Estos fármacos son de utilidad clínica frecuente. Su farmacodinamia, el mecanismo de acción, actúa en las proteínas de membranas corticales con una secuencia de aminoácidos idéntica a la de la subunidad alfa 2 gamma 1 del canal de calcio. ¿Cuál es su farmacocinética? Tiene muy buena absorción por vía gastrointestinal, y una de las ventajas en cuanto a la farmacocinética, en cuanto a otros epilépticos, es que no se une a proteínas plasmáticas. Tiene una vida media de 6 horas, no se metaboliza y se elimina a nivel renal el fármaco como sin metabolito. Su aplicación es terapéutica en epilepsia, crisis focales. Recuerde que este se utiliza como terapia complementaria para los tipos de epilepsia, pero también se utiliza mucho o tiene otra utilidad clínica como en la migraña, en el dolor neuropático, posherpético, posterior al síndrome Guillain-Barré. También se utiliza como en el trastorno bipolar por los psiquiatras, en los trastornos de ansiedad, y es muy utilizado en la fibromialgia. Hay que tener cuidado con estos medicamentos, sobre todo hay últimos artículos donde la pregabalina se ha asociado con disminución de la sinaptogénesis dendrítica, produciendo atrofia cerebral. Entonces, se utiliza lo que ha producido que no se utilice casi en esta patología.
Sin embargo, lo que he observado últimamente es que lo están mandando mucho, es como hipnótico, ya que entre sus efectos secundarios, pues produce somnolencia y las personas produce mejora del sueño. Sin embargo, pero no ha sido aprobada para este uso. Sus efectos secundarios: somnolencia, mareo, ataxia y fatiga. La gabapentina y la pregabalina, entre las reacciones adversas, trastornos hematológicos como leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia, trastornos del metabolismo y de la nutrición, trastornos psiquiátricos como ansiedad, alucinaciones y entre otros. La dosis de la gabapentina generalmente es de 900 a 1800 miligramos día, 3 veces al día o cada 8 horas. Y la pregabalina viene en presentación de 25, 75, 150 miligramos vía oral. Puede ser orden diaria y no debe pasar mayor de 600 miligramos día. En cuanto a otro de los medicamentos más nuevos, tenemos la retigabina. La retigabina, su farmacocinética en su mecanismo de acción potencia las corrientes de potasio transmembrana mediadas por la familia de canales iónicos KSNQ de esta variedad, lo que hace que las células se mantengan hiperpolarizadas y haya menor recuperación de su estado para nueva despolarización. También, mediante su activación de los canales KNSQ, puede estabilizar el potencial de membrana en reposo y reducir la excitabilidad neuronal, y tiene efectos que potencian el neurotransmisor GABA, como les recuerdo, un neurotransmisor inhibidor. La farmacocinética se absorbe bien por vía gastrointestinal. Comparándola con la anterior, pues tiene una alta proporción a unión a proteína plasmática, en un 80% de esta. Tiene una vida media de 7 a 11 horas. Su metabolización es hepática, ya sea por glucoronidación y acetilación. Y la administración concomitante de finitoína o carbamazepina puede reducir las concentraciones plasmáticas, por lo que hay que tener en cuenta para usarla como terapia complementaria con estos antiepilépticos. Los efectos adversos más comunes son mareo, somnolencia, fatiga, confusión y visión borrosa. Puede producir vértigo, diplopía, deterioro de la memoria, trastorno de la marcha, afasia, disartria y problemas de equilibrio o marcha táxica. Entre los efectos adversos más graves incluyen una decoloración de la piel, prolongación del segmento QT y síntomas neuropsiquiátricos como ansiedad, alucinaciones y, con el tratamiento crónico, anomalías retinales. Por lo tanto, por estos efectos adversos ha disminuido su uso en Estados Unidos y solamente es aprobada como terapia complementaria en caso de que otros antiepilépticos hayan fallado y no haya otra alternativa terapéutica. Sus usos son en convulsiones de inicio focal en pacientes de 18 años o más con respuesta inadecuada a los antiepilépticos alternativos. La dosis varía de 600 a 1200 miligramos día cada 8 horas. El felbamato, que también es de uso frecuente, entre la farmacodinamia, su mecanismo de acción inhibe la respuesta estimulada por NMDA y potencia las respuestas estimuladas por GABA, disminuyendo o inhiben la actividad glutaminérgica y potencia la respuesta a la actividad GABA, o sea que es un neurotransmisor inhibitorio, produciendo así sus efectos terapéuticos. En cuanto a farmacocinética, se absorbe bien por vía gastrointestinal, su metabolismo es hepático y excreción renal, por lo que hay que tener cuidado en la administración en pacientes con problemas renales o hepáticos. Entre los efectos adversos gastrointestinales comunes, mareos, náuseas, vómito, y debe utilizar con mucho cuidado en insuficiencia hepática aguda y en reacciones alérgicas. También se ha relacionado mucho con el síndrome de Stevens-Johnson, igual que la epamina, el fenobarbital, la carbamazepina, el valproato y otros antiepilépticos.
Los usos clínicos, convulsiones focalizadas y secundariamente generalizadas que han sido mal controladas. Por lo tanto, también igual que la anterior, que la retigabina, el felbamato, se utiliza solamente o con cuidado en pacientes donde han fallado otras drogas antiepilépticas. Es también de uso frecuente y es muy usado en síndrome de Lennox-Gastaut, que como les recuerdo es una encefalopatía epiléptica catastrófica de la infancia, caracterizada por diversidad de crisis y generalmente lo precede un síndrome de West. La lacosamida es un antiepiléptico de los nuevos, está aprobado para utilizar en mayores de 17 años. Su farmacodinámica, mecanismo de acción, consiste en que mejora o prolonga la inactivación lenta de los canales de sodio regulados por voltaje y limita el disparo repetitivo sostenido, disminuyendo así las descargas neuronales. La farmacocinética, este medicamento, entre los nuevos, una de sus ventajas es que viene presentación vía endovenosa, pero su administración también puede ser por vía gastrointestinal, se absorbe bien, tiene una vida media aproximadamente entre 12 a 16 horas, su metabolismo es hepático y el 95% se elimina por excreción renal con un metabolito inactivo que es el O-desmetil-lacosamida. Los efectos adversos produce prolongación breve de 6 milisegundos del intervalo PR, cefalea, mareo, visión doble o diplopía, náusea, vómito, fatiga, temblor, pérdida de equilibrio y somnolencia. Los usos clínicos, como dije, crisis focalizada y secundariamente generalizada, mayores de 17 años, está aprobada donde otros medicamentos antiepilépticos han fracasado. Las dosis generalmente son entre 200 y 400 miligramos día, 2 veces al día. La lamotrigina, con amplio uso en nuestro medio, es un medicamento cuya farmacodinámica, su mecanismo de acción, se parece a los primeros antiepilépticos, retrasa la recuperación de la inactivación de los canales de sodio, regula la recuperación de la inactivación de estos canales e inhibe la liberación sináptica del glutamato al actuar en los canales de sodio. Al inhibir la liberación sináptica del glutamato, disminuye los potenciales excitatorios. Su farmacocinética se tolera muy bien por vía gastrointestinal, se absorbe adecuadamente con una vida media que es bastante elevada, entre 24 a 30 horas. Se metaboliza a nivel hepático por glucoronidación y su eliminación es renal. Las aplicaciones terapéuticas, generalmente en su comienzo se utiliza también como terapia coadyuvante o terapia que reforzaba las primeras drogas antiepilépticas, aunque actualmente se ha aprobado su uso para en epilepsia como primera droga en crisis tónico-clónica focalizada o generalizada recién diagnosticada. También tiene muy buenos efectos en el uso con el síndrome de Lennox-Gastaut. En las crisis de ausencia también se ha visto muy buena respuesta y se ha permitido también el uso en trastorno bipolar, ansiedad y fibromialgia. Las reacciones adversas: mareo, ataxia, visión borrosa o diplopía, náusea, vómitos y eritema. También se ha relacionado con síndrome de Stevens-Johnson, sobre todo en niños. La dosis puede ir de 300 a 500 miligramos día, dividida en 2 dosis. El levetiracetam y el brivaracetam, que son dos medicamentos relativamente nuevos. Primero el levetiracetam y luego apareció el brivaracetam. Su mecanismo de acción es desconocido. Se cree que actúa a nivel de la proteína vesicular sináptica SB2A y media los efectos anticonvulsivos que podrían afectar la excitabilidad neuronal al modificar la liberación del glutamato y del GABA a través de una acción sobre la función vesicular
y inhibe los canales de calcio de tipo N y liberación de calcio de las reservas intracelulares, disminuyendo la corriente eléctrica. Su farmacocinética se absorbe muy bien por vía gastrointestinal y es relativamente nuevo su presentación biendovenosa. Su ventaja es que no se une a proteínas plasmáticas y tiene una vida media alrededor de 6 a 8 horas. Su metabolismo es hepático en un 25% y hay una eliminación renal en un 95% como droga inalterada. Las aplicaciones terapéuticas en epilepsia siempre se ha permitido su uso como terapia complementaria. Se ha visto muy buena efectividad en las crisis focales, en las tónico-clónicas generalizadas y las mioclónicas. Entre las reacciones adversas que son raras, generalmente es mareo, somnolencia, astenia y cambios psiquiátricos. Entre estos cambios psiquiátricos puede presentarse periodos de ansiedad, de alucinaciones. La dosis de levetiracetam es alrededor en niños de 20 a 60 miligramos por kilo día, 2 veces al día. Adultos y niños mayores de 50 kilos, 1 a 3 gramos día. Y puede venir en presentaciones en tabletas de 10, 25, 50, 75, 100 miligramos. También hay presentaciones en solución oral de 10 miligramos por cada cc y ampolla de 50 miligramos en 5 cc. Las dosis del brivaracetam suelen ser de 50 miligramos 2 veces al día y un máximo de 100 miligramos. El perampanel es un medicamento relativamente nuevo. Su mecanismo de acción en cuanto a farmacodinámica es antagonista selectivo, no competitivo, de primera clase del receptor de glutamato ionotrópico del tipo AMPA e impiden la activación repetitiva de las neuronas. Al bloquear estos receptores, pues disminuye su potencial su potencial de acción, por lo tanto su capacidad excitatoria. La farmacocinética se absorbe bien por vía gastrointestinal. Una de sus ventajas, al igual que en las primeras drogas antiepilépticas, es que se une a un alto porcentaje a proteínas plasmáticas en un 25%. Tiene una vida media prolongada, alrededor de 105 horas, y su metabolismo es hepático, ya sea por oxidación o glucoronidización. La eliminación renal es un 95%. Las aplicaciones terapéuticas del perampanel. El perampanel se utiliza en epilepsia, crisis de inicio focal en pacientes mayores de 12 años con o sin convulsiones generalizadas. Todavía la experiencia en niños es escasa. Los efectos adversos, como el anterior, somnolencia, ansiedad, confusión, puede haber diplopía, mareo, malestar gastrointestinal, náusea y está asociado a aumento de peso. Y entre los psiquiátricos también puede presentarse estados de ansiedad en algunos pacientes, alucinaciones. La dosis va de 2 miligramos una vez al día ajustada a una dosis máxima de 4 a 12 miligramos diaria al acostarse. La ventaja de este medicamento es su fácil indicación, administración, que es una vez al día, el perampanel. La rufinamida, su mecanismo de acción prolonga la inactivación lenta de los canales de sodio regulados por voltaje y limita el disparo repetitivo sostenido, como algunos medicamentos que se mencionaron de primera generación. La farmacocinética, igual, muy buena absorción por vía gastrointestinal, tiene como ventaja con respecto a la anterior que su unión a proteínas plasmáticas es escasa, con una vida media de 6 a 10 horas, metabolismo hepático, eliminación renal. Aplicaciones terapéuticas, se han visto muy buena respuesta de la rufinamida en el síndrome de Lennox-Gastaut, como lo mencioné anteriormente. Entre los efectos adversos escasos, generalmente cefalea, mareo, somnolencia, fatiga y náusea.
La dosis va de 400 a 800 miligramos día, 2 veces al día, hasta un máximo de 45 a 3200 miligramos día. En los niños, su uso en niños se ha aprobado de 10 miligramos por kilo día, 2 veces al día. El etilipentol es otro fármaco antiepiléptico relativamente o bastante nuevo, cuyo mecanismo de acción pues aumenta los niveles en el sistema nervioso central del transmisor inhibitorio GABA mediante la inhibición de la captación sinaptosomal del GABA. Actúa a nivel de la fibra presináptica, disminuyendo la captación del GABA, por lo tanto queda más GABA a nivel del espacio sináptico, mejorando o estimulando los receptores postsinápticos para su efecto inhibitorio. Aumenta la duración media abierta de los canales de cloruro del receptor GABA. Farmacocinética gastrointestinal, no, en los estudios no se ha determinado qué porcentaje se une a proteína plasmática, pero se dice que es alta casi en su totalidad. Tiene una vida media de 4 a 13 horas, su metabolismo hepático y la eliminación es renal de tipo no lineal. Las aplicaciones terapéuticas en 2008 se aprobó para el síndrome de Dravet, que es otra encefalopatía epiléptica catastrófica en la infancia con un alto porcentaje de mortalidad. También en la crisis tónico-clónica generalizada, en estado epiléptico y otros síndromes. Tiene su desventaja del etilipentol, es que el etilipentol tiene múltiples interacciones medicamentosas, es potente inhibidor de los citocromo CYP3A4 y A2 y 1219 y por ende puede afectar los niveles de algunos medicamentos como la carbamazepina, el valproato, la phenytoína, fenorbital y la benzodiazepina, y aumenta las concentraciones de clobazam y valproato de 2 a 3 veces. Por esta amplia interacción medicamentosa, el etilipentol se ha limitado su uso. Su efecto adverso: anorexia, pérdida de peso, insomnio, somnolencia, ataxia, hipotonía y distonía. La tiagabina, su mecanismo de acción en cuanto a farmacodinamia, inhibe el transportador GABA-GAT1 y por tanto reduce la captación del GABA. Por otro diferente mecanismo al medicamento, al etilipentol, la tiagabina, al reducir la captación del GABA, hace que quede más neurotransmisor a nivel del espacio, en espacio sináptico, produciendo estimulación postsináptica inhibitoria. Su farmacocinética: muy buena absorción gastrointestinal, alta unión a proteína plasmática con una vida media de 8 horas, igual metabolismo hepático, eliminación renal de tipo no lineal. Las aplicaciones terapéuticas: crisis focales refractarias con o sin generación secundaria, pero la desventaja con los medicamentos anteriores es que aumenta la ausencia. Por lo tanto, en epilepsias con crisis de ausencia, en la epilepsia, la epilepsia juvenil, está contraindicada. Sus efectos adversos son muy raros, realmente se han reportado mareos, somnolencia y temblor. El topiramato, que es uno de los medicamentos de amplio uso también en nuestro medio, su mecanismo de acción en cuanto a farmacodinamia: reduce las corrientes de sodio, las corrientes hiperpolarizantes de potasio, acentúa las corrientes postsinápticas de los receptores GABA y limita la activación de los subtipos AMPA-cinato del receptor de glutamato, mejorando los sistemas inhibitorios. Por este mecanismo de acción, se utiliza tiene una amplia aplicación terapéutica. Se utiliza en epilepsia, ya sea como terapia coadyuvante o como de primera línea en crisis focales tónico-clónica generalizada refractaria. También con muy buena respuesta en el síndrome de Lennox-Gastaut y en la jaqueca. La farmacocinética se absorbe muy bien por vía gastrointestinal con una escasa proporción a unión a proteínas plasmáticas, con una vida media de 24 horas,
metabolizada por hidroxilación, hidrólisis y glucuronidación y eliminación renal. Sus reacciones adversas son dolencia, fatiga, pérdida ponderal y nerviosismo, litiasis renal. La litiasis renal se ha asociado porque el topiramato se ha visto que inhibe la anhidrasa carbónica y al inhibir la anhidrasa carbónica pues predispone a estos cálculos a nivel renal. Deterioro cognitivo y memoria. Su dosis son de 50 miligramos día, no sobrepasar a mayor de 400 miligramos día, y en niños se puede utilizar entre 1 a 10 miligramos kilo día. La vigabatrina, en cuanto a mecanismo de acción y farmacodinámica, inhibe irreversiblemente la principal enzima degradante para el GABA, que es la GABA transaminasa. Esta actúa a nivel de la fibra presináptica. Al inhibir esta enzima, disminuye la degradación del GABA, por lo tanto queda mayor GABA para que produzca su efecto inhibitorio. La farmacocinética se absorbe bien por vía gastrointestinal con una vida media de 6 a 8 horas, metabolizado por el hígado con eliminación renal. Las aplicaciones terapéuticas. Se utiliza o está aprobada para el uso amplio en epilepsia, en espasmos infantiles, en el síndrome de West, sobre todo cuando el síndrome de West es de tipo sintomático que lo causa la esclerosis tuberosa. Las reacciones adversas: pérdida de visión bilateral, progresiva y permanente, se ha asociado también con aumento de peso, constricción concéntrica del campo visual, fatiga, somnolencia, mareo, hiperactividad y convulsiones. Sobre todo lo más importante es a nivel de la esfera oftalmológica. La dosis va de 500 miligramos por semana a 1,5 gramos 2 veces al día. La sonizamida, que es otro medicamento nuevo o de tercera generación, en cuanto a mecanismo de acción en farmacodinámica, prolonga los estados inactivos de los canales de sodio dependientes de voltaje, también inhibe la corriente de calcio tipo T y reduce la afluencia de calcio, disminuyendo la corriente eléctrica. Inhibe también, al igual que el topiramato, la anhidrasa carbónica. En cuanto a la farmacocinética, muy buena absorción por vía gastrointestinal con una proporción de 40% unión a proteína plasmática con una vida media de 60 horas. Metabolizada por el hígado y eliminado en el 85% a nivel renal. Su aplicación terapéutica está aprobada para epilepsia recién diagnosticada o refractaria. Reacciones adversas son escasas, sin embargo se ha asociado con somnolencia, mareo, deterioro cognitivo, ataxia, anorexia, nerviosismo y fatiga, y por ser inhibidor de la anhidrasa carbónica pues también se ha asociado a la litiasis renal. La sonizamida. Aquí les dejo un pensamiento: la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo haces, no lo has encontrado, sigue buscando. Espero que les haya gustado o haya sido claro. Sé que ha sido un poco rápido tanta información, sin embargo, pues la farmacología es así, sobre todo es mucho más memoria. Yo les sugiero a los estudiantes que por favor hagan cuadros comparativos, eso lo ayudará mucho a ver la diferencia entre uno y lo otro y la similitud para un mejor aprendizaje. Cualquier duda pueden dejarla abajo en la caja. Recuerden darle like, suscribirse al canal y compartir.